Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Hay muchas tensiones, el ambiente está un poco como cargado, con tantas protestas, demandas, el tema de los precios de los combustibles, la guerra en el Medio Oriente, la ola de calor que nos está afectando, parece ser una tormenta perfecta para llevarnos a un estado de ánimo tenso, pesado. Pero ese es el diario vivir. Estamos a mediados de año, hay signos interesantes, importantes, el aumento que continúa en un 6% incluso de la llegada de turistas a República Dominicana a lo largo del primer semestre del año. O sea, nosotros como sociedad tenemos puntos de compensación que nos ayudan a seguir adelante en el día a día, pese al calor, pese a los tapones, pese a las quejas, a las expectativas. Y vamos ya en el camino del descenso hacia el final de año. Ya subimos los primeros 6 meses del peldaño de la escalera, de los peldaños de la escalera, llegamos a la meseta y ahora vamos declinando hacia diciembre de 2026, que es el cumplimiento ya de este año calendario. Ya el gobierno incluso adelantó la conformación de su proyecto de presupuesto con visión al 2027, los aprestos políticos de cara a las campañas intestinas, primero para escoger a los candidatos y luego de cara a las rivalidades, nos plantean la visión de unas elecciones en el 2028. Todo esto va caminando, todo esto es la realidad de lo que vivimos en República Dominicana, que no escapa a lo que ocurre en el mundo. Y hay temas sensibles que saltan en la palestra, caso de huelgas de médicos, de paralizaciones, de cacerolazos, del tema del Código Penal, cuándo vamos a salir del Código Penal, finalmente, cuando esto no va a ser un dolor de cabeza. Está presto a la convocatoria del Consejo de la Magistratura para la revocación o la renovación o la evaluación de 11 jueces del Tribunal Superior de la Suprema Corte de Justicia. Y así vemos cómo hay todo un andamiaje de situaciones que constituyen nuestro diario vivir. Yo analizo en mi columna de esta semana el tema de la Policía Nacional, así a grosso modo, a propósito del asesinato de este joven de 19 años en el barrio de Guayjimía, la cañada de Guayjimía, en el sector de Herrera. Y mientras tanto, la recuperación de víctimas del terremoto, de los terremotos de Venezuela continúa aumentando, y en Haití se recuerda el 5º aniversario del asesinato del presidente Jovenel Moïse, julio del 2021, lo que ha exacerbado esta crisis de violencia incluida que acogota Haití y que ha puesto necesariamente la mirada de países, de gobiernos, de sectores influyentes del mundo ante el grito de República Dominicana de búsqueda de una solución de esta crisis. Esos temas los voy a analizar con Julián Roa en la segunda parte de este programa, porque son análisis que van más allá de lo que es la noticia pura y simple cotidiana. Mi columna de esta semana, como dije anteriormente, la dedico al tema del asesinato de este joven en el sector de Herrera. Estos y otros temas los analizo con ustedes después de la pausa. El Senado de la República aprobó en primera lectura las enmiendas a la Ley 590-16, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, con la que se busca transformar y modernizar la uniformada
mediante la creación de un régimen especial de carrera sustentado en una estructura orgánica moderna, orientada a fortalecer el servicio policial y adecuarlo a los distintos niveles de responsabilidad jerárquica. La aprobación de esta pieza ocurre 6 días después de que un agente policial ultimara de un disparo a quemarropa a Darlene Mercado Reyes en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste, lo que generó un descontento en la sociedad que ha dado lugar a marchas, manifestaciones en redes sociales y 3 días continuos de cacerolazos. La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIRA, advirtió que acudirá a los tribunales mediante una acción de amparo colectivo en caso de que los centros privados de salud suspendan la atención a los afiliados debido a sus diferencias con las administradoras de riesgos de salud. A través de un comunicado, el director general de la entidad, Elías Báez, aseguró que los conflictos entre las ARS y las prestadoras de servicios de salud no pueden traducirse en restricciones para los usuarios. Ninguna diferencia administrativa, financiera o contractual puede poner en riesgo la salud de la población, recalcó. Las empresas Ingeniería Estrella, RICE Constructora, Magna y Constructora Mar fueron adjudicadas para el diseño y construcción de la autopista del Ámbar, tras resultar ganadoras de la licitación pública nacional. Fideicomiso CCC LPN 2025-0010, convocada por el Fideicomiso RD Vial en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. De acuerdo con el acta del proceso, las compañías obtuvieron la mayor puntuación en las evaluaciones técnicas y económicas al cumplir con los criterios establecidos en el pliego de condiciones. La obra contará con una inversión estimada de 28.800 millones y tiene como objetivo reducir en más de 30 minutos el tiempo de recorrido entre las provincias de Santiago y Puerto Plata, mejorando la conectividad y el flujo vehicular en la región norte. En medio de una nueva escalada de tensiones entre Teherán y Washington, la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reafirmó que los extranjeros no tienen ningún derecho ni cabida ni en la región ni en el estrecho de Hormuz. El organismo señaló que ha llegado la hora de poner fin a la tiranía de las potencias y el siglo del triunfo de la voluntad de las naciones, al elogiar a los combatientes iraníes por dar una contundente respuesta a las agresiones del ejército estadounidense asesino de niños. Asimismo, la Fuerza Naval iraní aseveró que gracias a su gestión sobre el estrecho de Hormuz, al garantizar la seguridad de esta vía marítima estratégica y al proceder a su reapertura gradual en las últimas 2 semanas, la capacidad de tránsito se ha elevado a cerca del 50% de los niveles previos al conflicto en la región. El Kremlin calificó como un acto agresivo la decisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de definir a Rusia como una amenaza para la seguridad euroatlántica en una nueva escalada de la tensión política entre ambas partes. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, sostuvo que catalogar a un país como adversario constituye una acción hostil que obliga a Moscú a fortalecer su capacidad de defensa y acelerar su desarrollo tecnológico, económico y militar para proteger sus intereses. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
El ambiente luce cargado, se siente la pesadez en la calle, con quien usted habla, se siente perturbado, pesimista incluso por las cosas que van conformando nuestro diario vivir. Los médicos con éxito paralizaron los hospitales este martes. Y esto muy orondos demostraron su poder de convocatoria, porque dos médicos, uno de ellos odontólogos, fueron denunciados con una querella por mala práctica. Y la autoridad judicial llegó, los arrestó dentro de su programa de investigación, bien o mal. Pero los médicos dijeron, no, nuestra gente no se puede coger presa. No, señor, así no. Y paralizaron el país en los servicios médicos en los hospitales públicos. Pero ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¿Qué prepotencia? ¿Qué hemos vuelto a los tiempos de esta presión absurda? Lo que debió haber hecho el colegio médico fue haberle puesto 4 abogados pagos por el colegio médico para defender a su gente. No paralizar el país porque arrestaron 2 médicos en La Vega. Y no quiero denotar que porque sea en La Vega, puede haber sido aquí en el Distrito Nacional, en Santiago o en Montecristi. Es el hecho. Pero una cosa absurda. Una cosa absurda. El colegio médico ha vuelto por sus fueros. Pensé que en la época de Senencaba, de Waldo Ariel Suero, habían pasado, como que eran tiempos ya superados, de someter a la población más pobre al rigor de la paralización de las actividades en los hospitales por cualquier quita-meta-paja, como se dice. Pero los gobiernos le tienen miedo a los médicos y entonces van y cumplen sus cosas. En este caso no fue el gobierno, fue la justicia, fue la fiscalía. Yo no entiendo, de casualidad no armaron un reperpero y paralizaron la justicia también y paralizaron el país. Pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el nivel de la queja, de la protesta? ¿A qué niveles llega? Nos estamos pasando, nos estamos volviendo locos. Y aquí el gobierno tiene que dar un manotazo en la mesa y no permitir esas vagabunderías. Usted paralizó la atención médica, se le descuenta un día del mes de julio, su salario. Porque ellos no paralizaron su consulta privada en las clínicas privadas. Ayer le preguntábamos al doctor Mena, en una entrevista en el programa de radio, sobre esto, y él decía, no, es una cosa de lo que los médicos tienen allá en su consulta pública, en su trabajo público, y otra cosa es en las clínicas privadas. Esto no ha afectado a las clínicas privadas. Con lo que estaba tácitamente indicando que no, los médicos fueron a cobrar en sus consultas privadas. Si no puede ser, son empleados públicos a los que nadie obliga. Usted no quiere, usted no está de acuerdo con las reglas de juego que establece la administración pública, usted deja la administración pública y se va a su consulta privada. Punto, ese es su derecho. Usted está en la atención pública, en el trabajo público, porque usted acepta las reglas de juego. Usted cumple y se le paga. Usted no cumple y no se le paga. Punto. Lo que más hay son médicos buscando con plazas pendientes, esperando
que haya una plaza para ocupar el lugar. Les digo, aquí hay que dar un manotazo en la mesa eventualmente. Lo mismo ocurre con los transportistas, con el transporte público. Lo mismo ocurre con el transporte público. No quieren aumentar unilateralmente el precio. La gente que se empantalones y no los pague, ¿qué quieren entonces? Que sea que el gobierno les dé más subsidios de lo que le dan a las federaciones de choferes, que nadie sabe, a decir de un dirigente de la CNTT que nosotros entrevistamos en el programa de radio para hablar sobre este tema, los aumentos de pasajeros, lo hemos aumentado, tenemos que decir cuántas rutas en Santiago, vamos a aumentar ahora esta semana, que decir cuántas más para aumentando el precio del pasaje. Y decía él, yo le preguntaba, pero ustedes les dan un subsidio para los combustibles, y unos tigres. A nosotros no, hay una gente por ahí que los cobra y yo no sé qué hacen con ellos. Oye, pero ¿y cómo es? Pues hay que investigar eso, qué se está haciendo con eso y a dónde llegan. No, pues los señores de las empresas privadas del transporte público hacen lo que les da la gana y tienen la capacidad, se han abogado la capacidad de paralizar el país si les da la gana, y los gobiernos le tienen miedo. Y eso hay que ponerle el cascabel al gato, señores. Tienen derechos a tener, y no se lo quita a nadie, mejores condiciones de trabajo, ganar más dinero, un trabajo duro. Nadie les quita ese derecho. Pero también hay que llegar a puntos racionales y reales. Usted nadie lo obliga a ser chofer de carro público. Usted está ahí porque usted entra dentro del paquete de las reglas de juego que establece la sociedad, el sistema de trabajo, el sistema laboral de República Dominicana. No, pues están en valentones igual que los maestros, cuando le da la gana. Los maestros tienen días dentro del calendario oficial, qué sé yo cuántos días. Eso para mí me cuadra la cabeza cada vez que yo oigo eso. La ADP tiene que sé yo cuántos días para paralizar las labores por asambleas de maestros, por paros laborales, por huelgas, porque es el día de Tatica, es el día de Mercedes, es el día de Altagracia, es el día de Magdalena, el día de que y ellos ese día no trabajan, o ese día a un maestro le pasó algo en tal que y paralizan esa seccional y no dan clase. Y no pasa nada. Y exigen, y tornan, y viran, y la ADP es un poder dentro del país, dentro del sistema de trabajo, de organización de trabajo, de organización laboral en República Dominicana. Y eso hay que poner el cascabel al gato. Ustedes tienen derechos. Bien, pues nadie te obliga a ser maestro público. Usted tiene que entrar dentro de las reglas de juegos establecidas. Es que no, es que esto hay que ponerle freno, señores. Esto hay que ponerle freno. Entonces, cuando uno ve todos estos ambientes, uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? Nos estamos volviendo locos. Entonces aquí se está conformando, yo tengo informaciones, he hablado con personas que y en cuadro, aquí y allí, hay un proyecto en progreso, en marcha, de arrinconar al gobierno, con quejas, con protestas. Y de ahí los cacerolazos del lunes, martes y miércoles. Que no diga que fue una cosa fortuita, que la gente se le ocurrió tocar cacerola porque el costo de la vida está alto, por el tema de los combustibles, porque no, tiene una estructura. Que si fue una influencer que en su cuenta de Twitter puso, va a dar cacerola esta tarde y todo el mundo le siguió. No me hagan el de Caperucita, que yo me lo sé. De Caperucita yo me lo sé hace muchos años. Háganme otro.
Entonces, esto tiene un componente político, que tiene un componente social, que la gente se queja de algunas situaciones, ciertamente. Que el costo de la vida ha ido aumentando, ciertamente. Que ha aumentado el precio de los combustibles, ciertamente. Que se han establecido medidas impositivas que en cierto modo afectan a una u otra conglomerado de la sociedad, ciertamente. Hay muchos problemas, hay muchas demandas, hay muchas falencias, pero llevarlo al plano de provocar la desestabilización política y el descontento social, que son dos de los renglones que caracterizan a República Dominicana, y por eso tenemos un aumento y seguimos aumentando en la llegada de turistas a República Dominicana. Porque hay un estado de confianza, por eso seguimos creciendo en nuestra economía, por eso seguimos siendo ejemplos en muchas de las cosas dentro de nuestros pares, en la región y en el continente. Pero tenemos falencias, tenemos problemas, claro que sí. Pero acorralar al gobierno, a las autoridades, al status quo, para imponer medidas que no es el propósito, sino lograr la desestabilización con miras políticas puramente, no se compadece, no se compadece. Y estamos matando la gallinita de los huevos de oro, porque el daño se le hace al país. Pero dentro del mismo estamento de gobierno, de la estructura política del propio gobierno, hay muchas falencias de cara a evitar que estos temas se conviertan en caldo de cultivo para estas grandes confabulaciones. Por ejemplo, el tema del Código Penal. Es vergonzoso que a un año después de haber sido aprobado y promulgado el código y que se hicieran algunas reparaciones sobre su contenido, venga la Cámara de Diputados a decir esta semana: mira, estamos en disposición de hacer algunas enmiendas porque ciertamente hay algunas cosas y, señores, pues tenemos un año dándole vuelta a esto. Eso es como una burla. Eso es como nosotros hacemos las cosas como nos da la gana, cuando nos da la gana y si nos da la gana. Y así no puede seguir siendo. Y eso es controlado por el partido oficial. No es posible tanta displicencia. No es posible tanta irresponsabilidad, que a final de cuentas lo que perturba es la paz, la tranquilidad de la gente, la iniciativa del camino a continuar en los programas de desarrollo que indudablemente ha tenido el país en los últimos tiempos. Todo por la ambición del mañana político. Todo por la irresponsabilidad del actual político. De un lado y de otro, de fuera y de dentro. No es posible, señores, que nosotros estemos poniendo en peligro nuestra estabilidad, nuestro futuro, por politiquerías y por irresponsabilidades. Es malo y es penoso. Están dándole vuelta al tema del código laboral, una cosa que estaba, como dicen en el argot popular, planchado, discutido, analizado, y que daba un punto abierto que no se había cuajado, pero que habían incluso aperturas de conciliación. No lo quitemos, pero vamos a hacer esto con el tema de la cesantía. Pero vamos a buscar este camino, vamos a allanar de este lado. No lo cierren todo, vamos a ver un poco. No. Se han empantalonado los trabajadores con el apoyo del gobierno que dice que la cesantía no va. Bien, pues entonces no va, apruébenlo sin la cesantía. Pero pongan en servicio un código laboral que se necesita porque hay muchísimas cosas. Y esto ha ido ampliándose
con otros temas y otros temas y otros temas, y cuando venimos a ver, pasamos los meses, los años, hablando de lo mismo. Ya ni se menciona el tema de las 3 causales en el Código Penal. Ahora se habla de violaciones a la libertad de prensa. Se habla de que los médicos se sienten que están siendo presionados en cuanto a su ejercicio. Se habla hasta de faltas ortográficas en el texto. Tantos años dándole vuelta y manoseando el tema y escondiendo la discusión del tema y dejando que se muere y que haya que reintroducirlo por un sentido de irresponsabilidad de las partes, encabezado por el Congreso, que tiene la responsabilidad de sancionarlo. De una forma u otra, sanciónelo. Usted va a ver lo bonito y hablando, y los legisladores, y la cosa, y las comisiones, y la qué sé yo qué. La irresponsabilidad le brota por los poros, como si fuera el sudor del tiempo caluroso en que vivimos. Entonces tenemos un cúmulo de cosas, señores, que no es posible. Que no es posible que sigamos permitiendo. Que no es posible que sigamos dándole largas. Miren el tema este de los gasolineros que no van a aceptar tarjetas porque sus márgenes de beneficios no son los que ellos quieren, que lo ven afectado y toman una decisión. Aparece un par de que no, vamos a discutirlo, vamos a analizarlo. El ministro de Salud, el de Proconsumidor, que es un ente de figureo más que otra cosa, de las cosas que son grandes y que dan prensa y que dan lugar a que se les vea. Si hay otras cosas pequeñas, y yo sé lo que lo estoy diciendo, eso no le interesa, no les preocupa. Entonces, nos vemos atiborrados de problemas que cada uno en sí tiene su significación, pero no son de la contundencia de provocar una protesta generalizada como la que se quiere montar, haciendo un todo, un paquete, como el todo incluido en el sistema de turismo de República Dominicana. Y lo quieren manifestar con unos cacerolazos que una influencer supuestamente fue quien puso en un Twitter. Hay que volver a las cacerolas. Y el pueblo se dio cuenta de que tenía un filón para protestar contra el gobierno y ha comenzado el cacerolazo. Vuelvo y digo, háganme otro, que el de Caperucita ya me lo hicieron. Y he visto todas las versiones. Hay Caperucita roja, Caperucita verde y Caperucita negra. Me las conozco todas. Así no, señores. Estamos haciendo, vuelvo y digo, un muy, muy, muy flaco servicio a la tranquilidad, a la estabilidad, al diario vivir de República Dominicana. Penoso, muy, 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 muy penoso. Muy penoso. Y el tema que no mencioné es el tema de la violencia policial, que se reflejó nueva vez en el caso de este asesinato del jovencito, del joven, en el sector de la Cañada de Guayjimía, ahí en Herrera, sector deprimido de gente de clase trabajadora, de clase de más bajos ingresos en la economía nacional. Un asesinato innecesario. Ningún asesinato es necesario, pero fruto del salvajismo. Y eso ha colocado a reflexión de la gente y a crítica de la gente sobre el proceso de reforma en la Policía Nacional. Yo creo que se ha avanzado mucho en la acción de la Policía Nacional, en la profesionalización de la Policía Nacional. Son dominicanos.
Por demás, gente que no tiene una alta capacidad de discernir en muchos casos, que se le ha ido instruyendo, que se le ha mejorado su medio de vida para ayudarlos precisamente a poder tener una mente más despejada al momento de actuar con la población. Dentro del estado de garantías de la seguridad de la gente, que es lo que se reclama de una policía. De la lucha contra el delito. De la seguridad que tiene la gente, de que está protegida contra los delincuentes que los hay en todos los países, Irlanda, Suecia, Argentina o Alaska. Las ejecuciones extrajudiciales, la muerte en manos de la policía, tienen un componente de mucha incredulidad y de mucha duda. Y lo tienen por una razón sencilla. Y yo lo he dicho varias veces y lo he escrito incluso en mis columnas. El que murió y se le tipifica como un intercambio de disparos, muerto se queda y no importa cómo haya sido. Porque la autoridad, la policía, el Ministerio Público, no tienen como un rigor, como una práctica, como una obligación, realizar una investigación sobre cómo se produjeron los hechos y rendir un informe. Si la policía fue a intervenir a una persona que andaba en un motor, se le pidió los documentos, el tipo sacó una pistola y la vida del policía se vio en peligro y hubo de responder. La policía iba persiguiendo a un grupo de delincuentes o personas sospechosas en un carro, se pararon, se desmontaron, abrieron fuego contra la policía y hubo un tiroteo y resultaron 2 muertos, 3 muertos. Fulano, estas son las circunstancias, tan y se informa. En los países organizados eso ocurre todos los días también. Todos los días también. El exceso de fuerza, la brutalidad policial, pero cada episodio, cual que sea, lo primero que hace es que a la gente se suspenden funciones, se manda a hacer labor de escritorio, si es necesario, si no se arresta, se ponen funciones, se suspenden funciones, se hace una investigación en los departamentos de asuntos internos que lo hay en todas las policías del mundo y en República Dominicana. Se hace una investigación y se rinde un informe. Así. Estos son los hechos, se investigó, se habló con fulano, estos son los testigos, y ocurrió de esta y cual manera. Y una junta determina si se actuó dentro del procedimiento. El uso de la fuerza no fue arbitrario, fue en defensa de un ciudadano, de la colectividad o de la vida propia de la gente. Esta es la persona. Eso es lo que se hace, aquí no se hace eso. Y si se hace, es el secreto mejor guardado, eso hay que darlo a la opinión pública, informarlo. La gente tiene el derecho de saber cómo actúan los agentes en las calles, que están investidos de autoridad. Están armados. Están entrenados para el uso de esas armas de forma determinada. Satanizar ahora el proceso de reforma de la policía, que tiene virtudes y defectos, pero que ha ido avanzando y sustancialmente ha avanzado en relación a lo que era la policía de hace unos años. Satanizarlo no es lo correcto, pero la propia policía, la propia autoridad está provocando que se le satanice. Trato este tema en mi columna del Listín Diario de esta semana, que titulo Respeto y Garantías. Oye País, escrito en el Listín Diario, mi columna de la semana. La comparto con ustedes a continuación.
El brutal asesinato de un jovencito de 19 años a manos de un agente policial ha sacudido a la sociedad, al país, y no es para menos, ya que reedita los groseros intercambios de disparos. Ese desbordado episodio, sin embargo, no puede servir de termómetro para medir fehacientemente que el programa de reforma de la policía ha fracasado, aunque atiza críticas sobre acciones de los agentes con la gente en calles y barrios. Sin que se pudiera tipificar como normal que ocurran acciones de violencia, atropellos, excesos de fuerza, violaciones a los derechos individuales por parte de agentes contra ciudadanos, hay que admitir que en la brega cotidiana, en las calles, hay violentos que agreden la seguridad de la gente y desafían el imperio de la ley con provocaciones y violencia contra los policías mismos. Ante episodios de exceso de fuerza, hay una reacción institucional de la justicia, de la sociedad, para establecer responsabilidades y sanciones sin contemplaciones que sirvan de ejemplo vivo y de advertencia para los agentes, hombres armados, uniformados e investidos de autoridad que sean reales garantes de la seguridad de los ciudadanos, no motivo de temor, represión o violencia. De una matrícula de alrededor de 40.000 efectivos, hay efectivos violentos por naturaleza, irrespetuosos de los derechos de la gente, corruptos, pero también la generalidad, considero, están centrados en el cumplimiento del deber asignado. Pero aunque una gran mayoría actúa correctamente, garantizando la seguridad de los ciudadanos, la convivencia, policías-ciudadanos, solo se logrará cuando fluya el acuerdo social, respeto, no temor de la gente a la policía, respeto, no animadversión de los agentes con los ciudadanos. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Suben la cifra de los cuerpos encontrados de los fallecidos en los terremotos del 24 de junio en Venezuela, y esto pone el mismo gobierno de Delcy Rodríguez en una situación más de aprieto, al tiempo que se habla de que ella está haciendo cambios intestinos todavía, ahora en el área de la economía, del régimen transitorio de Venezuela. Pero en Haití, el aniversario del asesinato de Juvenel Moïse, todo esto son componentes aquí en nuestra región, y Cuba ahí esperando a ver hacia dónde van las negociaciones, que ahora el Cangrejo, el nieto de Raúl, ha dicho que él está dispuesto a negociar. Uno no sabe qué va a pasar ahí, pero el mundo está bajo la tensión de lo que sigue ocurriendo en el Medio Oriente, ahora con nuevas acciones y declaraciones de Donald Trump en el marco precisamente de la reunión de la OTAN. Vaya usted a ver, temas interesantes, importantes, que nos invitan a ver ese panorama internacional que tiene influencia de una u otra forma en República Dominicana. Julián Roa, nadie más autorizado que él aquí en Oye País
para ponernos en este contexto. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Sí. Muchas gracias por esas palabras. Pero es verdad. No, pero es verdad. No. ¿Qué usted cree que pasa con esta situación en el Medio Oriente, precisamente en el marco de esta reunión de la OTAN, donde Trump ha ido como una tromba de nuevo y ya está hablando que Groenlandia es mío, ¿qué es lo que pasa? Fírmeme aquí para yo, vale para yo llevármela. Y su pleito con la Meloni y las presiones con la propia OTAN, que ha sido un recurrente de parte de Donald Trump. Mire, bueno, hay una parte de caramelo y una parte de bizcocho. Sí. El caramelo, pero si lo ligan las dos cosas es peligroso. Sí, claro. Te sube el azúcar. El caramelo es la reacción de Trump con la primer ministra italiana. Sí. Lo que ha dicho es que va a buscar una orden de alejamiento. Ella como los maridos peleados. Sí. Cada vez que se ha encontrado, según él, lo ha hostigado para tirarse fotografías con él. Cosas así. Pero son de las peculiaridades de este presidente tan atípico. Y lo de Groenlandia es una manera de mortificar a Europa. No significa que no lo vaya a hacer, quede claro. De hecho, eso pasó de una simple palabra a cosas concretas. Sí. Es como para decir, no se me ha olvidado, ¿eh? Sí. Recuerde que el vicepresidente Vance estuvo en Groenlandia en una visita de supervisión a las bases militares de los Estados Unidos en Groenlandia. Vaya usted a ver. Es una especie de amenaza velada, si se quiere. Y por supuesto Trump ha dicho que le ponga precio. Estados Unidos está dispuesto a comprarlo al precio que decida su nación, a como si fuera una finca, forma parte. Una finca. Bueno, este no sería el único caso. La conformación de Estados Unidos tiene mucho que ver con muchas compras. La compra de Alaska a Rusia, ese bloque de hielo que costó casi $8 millones, para aquel entonces era una locura, esa era la verdad. Y Alaska es uno de los territorios más ricos en recursos naturales, gas, petróleo, pesca, todo eso. Y por supuesto, desde el punto de vista estratégico, es colocar en las bases militares frente a Rusia prácticamente. Desde las Aleutanias, que son las islas cercanas a las Canvas, se dividen entre Rusia y Estados Unidos. Claro. Pero significa que, y por supuesto el caso de la Florida, que fue comprada a España, el caso de todo lo que en aquel entonces era la Luisiana, que era un territorio de casi 4 millones de kilómetros cuadrados, una tercera parte de lo que es Estados Unidos hoy en día. Y también, no estaba Trump en el poder. Correctamente. Fue comprada. Es una secuencia de los Estados Unidos. Es una tradición, si se quiere. Una tradición. Y con la guerra con la guerra hispanoamericana, Estados Unidos le arrancó a España, Cuba, le arrancó Puerto Rico, le arrancó a Filipinas. Luego Cuba y Filipinas lograron independizarse. Puerto Rico sigue siendo un territorio norteamericano. O sea que la tradición de Estados Unidos en conquista de nuevas tierras no es nuevo, hay que decirlo. ¿Qué pasa en la OTAN? Y no estamos en la época del descubrimiento. Por supuesto. Esa es parte de esa hegemonía de los Estados Unidos, de ese destino manifiesto, como ellos le llaman. Estados Unidos está destinado, valga la redundancia, a dirigir los destinos del mundo. Ese es su concepto fundacional de nación, hay que decirlo. ¿Qué pasó en la OTAN esta semana? La reunión ordinaria de la OTAN se celebró en Ankara, Turquía. Y eso es muy peculiar, primero porque Turquía está considerado como parte de la Unión Europea con ciertas condicionantes, hay que decirlo. Pero es uno de los miembros más importantes de la OTAN por la posición geoestratégica que ocupa. Hace frontera con Siria, hace frontera, por supuesto, con Europa, hace frontera con muchos de los países, forma parte del Medio Oriente, hay que decirlo. Y por supuesto, la OTAN es la organización del Tratado Atlántico Norte. Es una especie de rémora de aquel periodo de la Guerra Fría. Recuerde el periodo donde ni Estados Unidos conversaba ni lo hacía Rusia. Entonces los diplomáticos llegaron a decir que estaban en una guerra
Sí, una guerra fría. Sí, que no era caliente porque no estaba en el combate vis a vis, pero, por supuesto, pero que había una guerra. Y Estados Unidos aprendió algo, y lo aprendió Europa, de la Primera Guerra Mundial. Tenía que protegerse de una posible intervención de parte de la Unión Soviética de aquel entonces. Antes era Alemania, ahora en este caso era la Unión Soviética. Sí. Y se crea esa organización del Tratado Atlántico Norte, que el único socio que tiene fuera de Europa es nada más y nada menos que Estados Unidos. Y en este caso, Turquía, que forma parte territorialmente. De hecho, Estambul tiene una parte de la ciudad que es Europa, también es europea. Pero esa organización se crea fruto de esa Guerra Fría, finales de los 40, hay que decirlo. Y paralela a ella se crea como una especie de espejo el Pacto de Varsovia, ¿lo recuerdan? Que es la contraparte. La parte militar de los países que tenían como eje central la Unión Soviética. Sí. Eso desapareció ya, fruto de la caída del muro de Berlín y la eliminación de la Unión Soviética. Pero la OTAN continuó. Por supuesto. Y eso tiene una consecuencia. Ya Rusia no era la Unión Soviética, aunque sigue teniendo una hegemonía imperial. La Federación Rusia tiene... Pero no era igual que 15 repúblicas. Claro. Por supuesto. Claro. ¿Cuál fue ni el control totalmente rígido de eso. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, que Europa dijo, no tengo que seguir gastando tanto dinero en los programas de armamentismo. No tengo que gastar un 5% de mi Producto Interno Bruto para defenderme. Porque ¿de quién me defiendo ahora? Y eso hizo que la OTAN fuera prácticamente subsidiada por los Estados Unidos. No por el tema militar, sino por el tema geopolítico. Sí, como de hecho sucede. Por los intereses norteamericanos en la región en toda y en Europa, esa parte del mundo, por supuesto. Consecuencia, casi toda Europa formó parte de la OTAN. Y aquellos países que formaron parte de la órbita soviética también pasaron a formar parte de la OTAN. El caso de Polonia, el caso de Rumanía y algunos países del Báltico que forman parte también de la OTAN. Con la guerra de Ucrania y el intento de Ucrania de formar parte de la Unión Europea y la OTAN, Rusia dijo hasta aquí. Si permito que me coloquen unos misiles como lo tengo en Polonia, si me lo colocan en Ucrania, en Kiev, claro, sencillamente sería... Eso es inaceptable para la seguridad vital, el Lebensraum, como dicen los alemanes. Si por arriba está Alaska y por debajo están los demás. No está Polonia, sería casi imposible. Y esto ha generado la guerra, que ha buscado Donald Trump desde su primer periodo, que ya Estados Unidos no sigue haciendo el subsidio de la OTAN, sino que si Europa quiere una OTAN, que la pague Europa. Y eso tiene sentido y tiene razón. Sí. Y ha obligado a la OTAN, en la última reunión que se obtuvo en Bruselas, a incrementar el gasto militar en un 5%. De ahí la rebelión de Pedro España, Sánchez que ha dicho no lo puedo pagar. No, sí, porque no tengo cómo pagar. Y eso. por supuesto eso ha traído como consecuencia sanciones arancelarias de Trump a España. Sí. ¿Significa esto que esta reunión de Turquía de esta semana, que acaba de pasar de esta semana, tiene una connotación especial? ¿Cuál es? Sucede en plena guerra con Irán. Y la mayoría de los países europeos han sido aliados, entre comillas, de Irán. Se han llevado bien con Irán. Alemania, la parte del programa nuclear iraní tiene mucho que ver con Alemania. Muchos de los técnicos han sido preparados y otros han trabajado alemanes en este programa nuclear. Las relaciones con Turquía, ni decirse. Sí. Turquía es una especie como de cuerpo intermedio, de equilibrio entre ese mundo islámico y Europa. Que no son aliados, yo diría, tú usas la palabra, no son aliados de Irán, pero no son hostiles a Irán. No son hostiles a Irán. No, y conocen el peso político que tiene Irán. Y en este caso... Que es el peso que ha querido jugar. Claro, Turquía. y en este caso usted es hostil o amigo. Exactamente, correcto. Y ellos no son hostiles. Así es. Y por eso se les coloca más como amigos. Además, la inmigración iraní en Europa es inmensa. Sí. Significa que hay pueblos, hay barrios en Alemania, barrios en todos estos pueblos que son de iraníes puros. Por lo tanto, el tema de Irán es un tema también de seguridad interior de esos países. Estados Unidos, lo que se ha quejado, en este caso Trump, que su pleito con Irán lo han dejado solo, pero no había de otra forma. Y la verdad que ha sido un fracaso. En términos militares ha sido exitoso porque ha devastado Teherán, ha devastado algunas ciudades iraníes, pero en términos de estrategia política no ha sido lo correcto.
De hecho, lo que ha hecho es la región más insegura. Anteriormente visitar Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, nadie tenía el temor de un atentado. Ahora sí. Ahora Irán en cualquier momento es una amenaza te cae un misil para la seguridad de toda la región. Y eso gracias a Trump, que no atacó a Teherán, pero no ha podido terminar con Irán. Y eso va a meter en miedo, y ha metido en miedo a todos esos países. Y estas manifestaciones que se han realizado con el sepelio del ayatollah y de los familiares y allegados que murieron en aquel ataque de febrero, ha puesto a decirle, espérate, no hay una rebelión del pueblo contra su liderazgo, como se pretendía en principio. O sea que internamente no ha surtido el efecto que se esperaba. Quien sustituye a Ali Khamenei, primero Ali Khamenei sustituye al ayatollah Khomeini. Este señor tenía del año 79. Claro, que fue el que sustituyó al Shah, cuando destituyen al Shah de Irán. Ali Khamenei tenía 40 años en el poder. Sí. En el poder. Sí. Irán tiene una teocracia. Irán, cualquier decisión que tome el parlamento iraní o el primer ministro, tiene que pasar por la censura del filtro de la Sharia, la Sharia, como ellos le llaman. Hay una especie de consejo teocrático que decide si las decisiones legales o presidenciales están de acuerdo al Islam o no. Sí. Y este señor tenía casi 40 años. ¿Quién lo sustituye? El hijo mayor, pero es el más democrático de los tres. Va a haber un cambio en Irán. De hecho, con excepción del negociador iraní, en estos acuerdos con Estados Unidos, es posible el último que quedaba de esa generación, del año 79, más joven, y parece que hay una especie de cambios burocráticos que van a ser más de cierta flexibilidad diplomática. Y él entiende que seguir guerreando con el mundo no le va a convenir. Sí. De hecho, ¿qué está consiguiendo y qué pide para las negociaciones con Estados Unidos? El levantamiento de los embargos. Irán debe tener $1 billón de dólares congelados en los países. Cerca de 300.000 millones solamente en China. Y cerca de 20.000 en los Estados Unidos. Otros tanto en Alemania, otros tanto en varios países. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo China mantiene un embargo financiero a cuentas iraníes? Porque son bancos chinos, que el poder no lo controla. Y un banco que viole ese famoso sistema SWIFT bancario, ¿cuál es la consecuencia? Que los demás bancos le cierran la entrada. Así mismo es. En pocas palabras... O sea, es una teoría de dominó. Totalmente. Es el bloqueo norteamericano. Sí. Irán está buscando el levantamiento del embargo, número 1, y el levantamiento del embargo petrolero. Son varios. Con el estrecho de Hormuz ha sido como una especie de regalo. Ya Irán, para hablar de la regularidad o de la regulación del estrecho de Hormuz, hay que contar con Irán, que antes no era imprescindible. Claro, ahora sí. Y ahora han demostrado que sí. Por supuesto. Significa que en estos momentos Europa no la puede tener con Trump, en favor de Trump. Y ese es parte. Bueno, Trump dijo, vengo a Turquía porque el presidente de Turquía es mi gran amigo, que es un dictador igual que él. Sí. O sea, por él no por él, no por estos. No por la estructura de la OTAN. No por estos que sencillamente no hacen nada. Sí. Ha sido un mal agradecido. Estados Unidos los ha apoyado, le ha evitado que Rusia le caiga encima, y sin embargo, mira cómo me pagan. Es un tema de tiempo. En Haití, y venimos aquí a la región, se celebró, se recordó, no se celebra el asesinato, se recordó el asesinato se conmemoró Así es. el episodio, el 5º aniversario que quitó la vida al presidente Jovenel Moïse, y toma Haití en un momento de la misma inestabilidad, quizás con un dejo diferente de lo que era la violencia de hace todavía unos pocos meses atrás, pero sí todavía un estado de inestabilidad total. El Estado haitiano no está en la agenda de los Estados Unidos. Definitivamente. Ni está en la agenda de la OEA, ni está en la agenda latinoamericana. Yo llegué a decirle en este programa que la crisis haitiana es una especie de mala experiencia para América Latina. Si no tiene nada que ofrecer en términos comercial o económico, pierde su interés. Sí. Entonces el interés podría ser de otra forma. Si pudiera resultar una amenaza
para América Latina y sobre todo para los intereses de los Estados Unidos, y por último, si pudiera representar una especie de crisis humanitaria, que es donde se encuentra actualmente. Sí. ¿Por qué no mira a la comunidad internacional a Haití? Porque está entendiendo, irresponsablemente por supuesto, que ese será un tema de la República Dominicana. Sí. Que de hecho es un tema de la República Dominicana. Sí, pero como que No Haití, internacionalmente, pero sí. la idea de esa comunidad es que Haití se licúe en la sociedad dominicana. Sí, eso es horrible. Sí, pero eso es horrible. Pero eso es imposible. Es una visión incorrecta. Eso es imposible. Es imposible, Sí. claro. Eso no está en la agenda Totalmente. de República Dominicana. No, ni debe estar. No de este gobierno, del De anterior ningún- ni del que viene, No, sino claro en la que no. agenda de República Así Dominicana es. como Estado. De hecho, le adelanto que después de Estados Unidos, el país que mayor remesa recursos a Haití es la República Dominicana. Así es. Y el país que comercia, tiene el mayor comercio con Haití, es la República Dominicana. Lo que indica el grado, Y el país grado de que tiene la importancia. mayor mano de obra haitiana es la República Dominicana. Lo que indica el grado de importancia que tiene Exacto. esta relación. Significa que para la comunidad internacional Haití no es una prioridad. La muerte de Jovenel Moïse, que fue parte de ese fracaso de no entenderse los haitianos, decía un profesor haitiano, Jacques Biot, padre por cierto de uno de los combatientes revolucionarios aquí en Santo Domingo, Jacques Biot, que para poner de acuerdo a dos haitianos había que matar uno. Sí. Una tragedia, Sí. pero es difícil. Pero una realidad. Haití fue intervenido por los Estados Unidos en 1914. Salieron en 1934 y Haití no mejoró nada. La comunidad internacional también entiende a Haití como una nación o como un Estado, y la verdad que no lo es. Cometió el error en los años 80, usted recuerda, con la salida de Jean-Claude Duvalier en el año 89 y el surgimiento de los militares durante un periodo de transición. La comunidad internacional exigió la eliminación del ejército haitiano. Tremendo error. El gran error. Y colocar una policía de apenas 5.000 miembros. ¿Cuál ha sido la Un consecuencia? disparate, claro. Ya no hay represión de los militares, pero hay una anarquía total. Sí. Pues no hay un control de la No hay policía. un control. Se intentó en los años, a mediados del año 2000, 2005, 2006, generar una especie como de gran encuentro. ¿Ustedes recuerdan aquel entonces que el expresidente que estaba exiliado en Sudáfrica, fíjense dónde lo mandan, Sí. del exilio, lejos de Haití, que era Bertrand Aristide, y un expresidente, un exdictador que estaba viviendo en Francia, todos llegaron a Puerto Príncipe para buscar esa conciliación. Eligieron un artista, un cómico, como presidente de la República, que era Martelly. Michel Martelly, del partido del TCalé. Sí. TCalé es el partido de los calvos, Sí. dice TCalé, Sí. sin cabeza calva. Sí. Luego surge este joven, Jovenel que es Moïse. empresario, Bananero. bananero, tenía repuesto de motor en Puerto Príncipe y comete un grave error. Haití tiene un mecanismo político constitucional que todavía no está apto para la República Dominicana, mucho menos para Haití, que es un régimen parlamentario. Haití elige un presidente y el Congreso elige un primer ministro. El que elige el presidente es el pueblo llano, el pueblo, el negro, como dice el mismo Jean Prismar. En Haití hay que ganar como negro, pero hay que gobernar como mulato. Sí. Significa que el Congreso es eminentemente mulato y el presidente es eminentemente negro. Pero como todas las decisiones las toma el primer ministro, al final quien dirige Haití es la clase mulata. Y hay una disparidad en eso. Entre la pobreza y esa discriminación interna no hay manera de ponerse de acuerdo. Eso está muy lejos a solucionarse. Yo no le veo ninguna solución. ¿Cuál fue el error de Jovenel Moïse? Bueno, que quiso extender su periodo fuera del mandato constitucional. Al final terminó en un ¿cómo se llama? Un presidencidio, un magnicidio. Magnicidio, porque como quiera que sea, él estaba en el ejercicio del poder y legítimo, pero estaba en el no ha ejercicio. habido manera de cómo armar ese rompecabezas. Eliminaron el Consejo Presidencial electo, el Consejo Presidencial temporal,
porque tenían la misma disparidad y han colocado una especie de primer ministro que lo dirige todo. En Venezuela sigue aumentando la cifra de víctimas por los terremotos y en Cuba el terremoto de las sanciones y de los nuevos elementos que no solamente la dejan a Cuba oscura por falta de combustible, sino oscura en lo que es el concierto de naciones de esta región. Son dos temas que tenemos que analizar con muchos detalles en una próxima entrega, don Julián, porque se nos ha terminado el tiempo. Siempre suyo. Este recorrido por lo que pasa en el Medio Oriente, a propósito de esta reunión de la OTAN incluso, y la situación de Haití, nos coparon el tiempo, pero valió la pena. Yo creo que valió la pena. Gracias, don Julián. Gracias a usted, don Rudy. Gracias a ustedes por acompañarme en esta emisión de Oye País. Será hasta la próxima semana con don Julián, será hasta mañana yo con ustedes y analizaremos también temas de la economía con Carlos Cuello. Pasen un feliz resto de la noche.